jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues miren, ahora voy a grabar en la clase de esta semana, sobre todo para aquellos estudiantes que por alguna razón importante pues no pudieron entrar a la clase que ofrecí en Teams, ¿verdad? El tema de la semana es los exempla en el libro de Buen Amor del arcipreste de Ita. Y para comenzar a hablar de esto es importante mencionar cómo era la literatura medieval. Cuando hablamos de los exemplas, estamos hablando de literatura medieval, chicos. Entonces, bueno, en primer lugar, había una literatura muy popular que se conoce como el Mester de Juglaría. El Mester de Juglaría es el trabajo de los juglares. ¿Quiénes eran los juglares? Los juglares eran, como vemos en la imagen, hombres, eran personas que se dedicaban, que trabajaban, eh, llevando a los pueblos las historias de los héroes en el campo de batalla, que se conocen como las gestas, ¿no? Las epopeyas importantes, ¿no? Los cantares de gesta, que eran los cantos que les digo que referían las hazañas de los héroes en el campo de batalla. Los juglares no sabían leer y escribir, lo que hacían es que memorizaban estas gestas, estos grandes cantos, extensísimos cantos de cientos de versos, si no es que hasta miles, y las cantaban en las plazas públicas. La gente le daba algunas monedas, les retribuía económicamente, ¿no? Por la función, digamos, que ellos desempeñaban. Y pues en eso consistía básicamente la literatura popular. Esta era una literatura muy popular en el sentido de que era del pueblo para el pueblo, pero también en el sentido de que era muy, ¿cómo se puede decir? Era como muy gustada o era muy importante para la gente, ¿no? Eh, una característica que tiene este tipo de poesía es que básicamente pues es oral. Les digo, en esos años, durante la Edad Media, pues la mayoría de las personas no sabía leer ni escribir, solamente algunos pocos, de quienes hablaremos más adelante. Las obras eran de autoría anónima. ¿Por qué? Porque en esos siglos, todavía en esa época de la humanidad, eh, aún no era tan importante el papel del autor. Es decir, obviamente, pues es importante porque el autor es quien crea la obra, ¿no? Pero en ese entonces no existían, por ejemplo, los derechos de autor como existen hoy en día, ¿verdad? No se le eh, daba el reconocimiento al autor por la obra que había creado, sino que simplemente las obras iban formando parte del dominio público. ¿Me explico? Ya posteriormente, en el Renacimiento, digamos, del Renacimiento en adelante, pues la autoría adquiere un valor mucho más importante, ¿no? Otra característica es que como es una literatura más popular, no le presta tanta atención a la métrica. Hemos de recordar, jóvenes, lo que decíamos de la métrica, ¿no? Las clases semestre pasado, incluso las clases pasadas. Cuando hablamos de métrica, nos referimos a la medida de los versos, ¿va? Entonces, la medida de los versos en este tipo de poesía, pues era irregular. Así como la rima, bueno, más que irregular, pues era más bien asonante. Acuérdense que la rima asonante, distinta a la consonante, consiste únicamente en la coincidencia de las últimas vocales de los versos, de algunos versos, ¿verdad? Por ejemplo, si, la palabra asonante rimaría con la palabra eh, cantes. Bueno, no, eso sería rima consonante, pero una rima sonante sería la palabra gesta con la palabra mesa, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, la palabra gesta y la palabra mesa rima. O la palabra eh, metro y la palabra pienso rima. Y quizás no sentamos que haya mucha rima, pero la hay. Lo que pasa es que es una rima asonante. Gesta, ¿verdad? Dijimos con mesa, rima en cuanto a que las últimas vocales o las vocales coinciden, la E y la A. Metro y pienso tienen rima asonante porque coinciden la E y la O, tanto en pienso como en metro. ¿Sí me explico? Entonces, esa rima era más común en este tipo de poesía y pues se cantaban o se recitaban en lenguas vulgares, por ejemplo en el español, que es una lengua vulgar, no en el sentido peyorativo de la palabra vulgar, obviamente, ¿no? Sino en el sentido de que, bueno, era una lengua nacida del latín, ¿verdad? Del latín.
conocida como lengua vulgar. Por otro lado, tenemos el Mester de Clerecía, que es la literatura creada o hecha por los clérigos. ¿Quiénes son los clérigos? Los religiosos. Aquí podemos ver en la imagen. Son los religiosos que estaban enclaustrados en en los monasterios, por ejemplo, y ellos tenían acceso a la cultura. Ellos aprendían a leer, a escribir, eran los estudiantes, ¿verdad? De aquella época. Y entonces, bueno, uno de sus trabajos era copiar libros. Los libros no había todavía perdón, imprenta. La imprenta la crea Johannes Gutenberg en el siglo XV. Antes del XV, bueno, de hecho es uno de los acontecimientos históricos que marca el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, ¿verdad? Con el Renacimiento en ese caso. Entonces, en la Edad Medieval, en la época medieval, pues aún no existía imprenta, entonces no se podían fabricar, no se podían imprimir muchos libros a la vez. Los libros se hacían a mano, se escribían a mano, se copiaban de uno original, se hacía una copia, por ejemplo, ¿no? Entonces los clérigos pues, en eso trabajaban, eso les llevaba meses o hasta años, ¿no? Imaginemos una Biblia, imagínense, ¿no? Copiar completamente una Biblia, pues no es algo tan sencillo, ¿verdad? Y sin embargo, pues ellos lo hacían, desde Génesis, perdón, hasta Apocalipsis. ¿Me explico? Entonces, ahora bien, los clérigos también hacían su propia poesía, hacían sus propios textos literarios, y unos de ellos son los Exempla, que es el que da título al tema de esta semana, ¿verdad? Los Exemplas son libros bueno, son relatos muy parecidos a los cuentos, muy parecidos a las fábulas, puesto que normalmente tienen una enseñanza moral, es decir, es una literatura más didáctica, ¿no? Eh, bueno, pues encontramos algunos ejemplos como el de La Cipreste de Ita, ¿verdad? El libro de Buen Amor. También tenemos otros, uno muy famoso, uno muy conocido, es el del don Juan Manuel Conde de Lucanor. Encontramos algunos ejemplos. De hecho, la tarea para esta semana, la tarea 4, tiene que ver con la lectura ya no de un ejemplo de La Cipreste de Ita, sino uno del Conde Lucanor. ¿Ok? ¿Y esto pues, con qué intención? Para que ustedes conozcan un poquito más. ¿Qué características tiene este tipo de literatura del Mister de Clerecía? Pues es una literatura más elevada, es una literatura, como les digo, didáctica, con un fin moral, con una enseñanza moral. Por eso que dice aquí la última característica, dice tiene pues, modelos de conducta, ¿verdad? Invitación a seguir los preceptos religiosos, por ejemplo, ¿sí? Y es una literatura más cuidada, eso también es definitivo, es una literatura más cuidada, es una literatura escrita, distinta a la del Mester de Juglaría, los juglares las cantaban en las plazas públicas, ¿verdad? Era completamente oral y la poesía o la literatura del Mester de Clerecía es escrita, los clérigos ya les dije, sabían leer y escribir, y es una literatura pues por lo mismo incluso más cuidada, el metro o la medida del verso es más cuidado, ¿verdad? Y demás, ¿no? Y bueno, para continuar es importante también señalar otro tipo de literatura, que es la literatura provenzal, la poesía trovadoresca. ¿Quiénes eran los trovadores? Los trovadores son poetas, principalmente del sur de Francia, de Provenza, que hacían sus poemas también y los recitaban. Entonces no es exactamente la misma literatura que el Mester de Juglaría ni que el Mester de Clerecía. Es otra literatura, es una literatura muy bella, son poemas que en su tiempo fueron los más populares incluso del Europa occidental, digámoslo así. Eran muy, muy, muy populares. De hecho, tan populares eran que llegó un momento en